Hola amigos, te saluda Gustavo Vázquez desde Quito, Ecuador, y el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Muchas veces hablamos sobre emociones, muchas veces queremos experimentarlas, muchas veces queremos vivirlas, muchas veces las vivimos sin reconocerlas, sin saber qué mismos son las emociones, y a veces eh, hablamos de las emociones como un estado duradero, a veces hablamos de las emociones como una reacción, a veces hablamos de las emociones como un estímulo nada más. Entonces, el día de hoy quiero que definamos las emociones y lo hagamos juntos. Y para eso necesitamos una definición, ¿verdad? Emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son ese estado pasajero que dura de pocos minutos a algunas horas, manifestándose en consecuencia de un acontecimiento externo. Esta es una definición que yo tomo de Durand y Barlow, psicólogos, ¿verdad? En su tratado de psicopatología, y vemos que concuerda con muchas líneas, ¿verdad? Que estas emociones son solo pequeños momentos, son pequeños estados, son reacciones a lo que viene del exterior. Entonces, ¿qué mismo son las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones son lo que nos permite ir entendiendo el entorno que nos rodea. Las emociones son aquellas reacciones, son aquellas cosas que nos permiten conectar con lo que está a nuestro alrededor. Es muy fácil pensar que simplemente tenemos los sentidos, ¿verdad? Para conectarnos. Y sí, nos conectamos con los sentidos. Y a través de estos sentidos se generan emociones. Las emociones vienen a ser ese estímulo captado por el estímulo y una reacción al mismo. Entonces, si nosotros vemos que una pelota de fútbol viene justo a nuestra cara, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar diciendo, ay, qué linda pelota, ay, sí, qué bonita, está viajando hacia mí. O vamos a reaccionar y vamos a, ay, cuando nos caemos, nos raspamos la rodilla. Entonces, esa reacción, ese estímulo, ese dolor que se produce a través de nuestros receptores, va a producir una emoción. Quizás nos cause un poco de frustración por habernos caído, quizás nos dé un poco de coraje. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando ante esa estimulación. Esos son las emociones. Ahora, ¿cuáles son las principales? Y digamos así, son las 6 básicas, de estas se componen el resto. Hablemos de la alegría. ¿La alegría es una emoción? Sí, la alegría es una emoción, ¿verdad? La alegría es una emoción que se construye por un momento, por una reacción, por una estimulación agradable. Cuando te cuentan un buen chiste, entonces tú te ríes. Cuando hacen una cara graciosa, eh, tú tienes a tener esa emocionalidad, me está sonriendo, ¿no? Entonces me pongo alegre, me emociono, decimos, ¿no? Me emocioné, pues me alegré. ¿Cuántas veces has estado triste y te has emocionado con algo, te has alegrado con algo? ¿Sí? Entendámoslo. Hace unos días mi hija hizo una gran rabieta y en medio de toda esa estimulación, eh,
a mí no reaccioné mal en ese momento de coraje, porque hay veces que uno reacciona, o sea, le vemos al niño y nos da coraje, pero en ese momento dije, no, eh, tomé esa emocionalidad de ella y comencé a enfocarlo desde un punto de vista alegre. Entonces comencé a darle estímulos alegres. Entonces le comencé a hacer bromas. Le dije, ay, tú tienes unos ojos tan grandotes que me vas a inundar la casa con esos lagrimones. Entonces ella comenzó poco a poco a reírse. Entonces comencé a jugarle con las voces, comencé a cambiar, comencé a meterme en un juego que a la final ella terminó jugando conmigo y terminó sonreída y alegre. Mira lo que pueden hacer las emociones. Son respuestas a estímulos, ¿verdad? Ok. Otra más muy conocida es la tristeza. La tristeza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremenda, tremenda emoción. ¿Por qué? Porque esta se manifiesta de muchas formas. Estímulo externo. Ok. Pierdes eh, a un ser querido. Una tristeza, un dolor profundo. Eh, vino alguien, te dio una mala noticia, un dolor profundo. Estabas con tanta hambre que te vas a comer tu hamburguesa. Abres la boca y plum se cae la carne. O sea, es un dolor profundo. ¿Me explico? Entonces, hay tristeza, reacción, es una reacción, es la emoción de la tristeza, es una reacción a algo, algo doloroso, algo que nos causa pesar. Entonces sí, es normal, sí es normal. Lo anormal es que no haya estas respuestas emocionales por nuestra construcción cerebral, ¿sí? Ok, pensemos en la ira. ¿Cuán fácil? Uy, Dios mío. ¿Cuán fácil es explotar? ¿Cuán fácil es reaccionar? Les digo porque me pasa a mí también. Muchas veces la ira se llega a ser un estímulo en tu vida tan grande que no logras controlarte. Entonces viene una circunstancia y explotas. Entonces pongámoslo en la cotidianidad. ¿Cuántas veces explotaste? Si tú manejas, estás manejando, ¿verdad? El carro tranquilamente. Y de repente viene alguien, se te mete adelante y casi te choca. Y te da coraje y comienza a pitar y comienzas a insultarte. Es un momento de ira. Es un momento de confrontación. Ese momento de ira puede causar eh, muchos problemas si no lo sabemos controlar. Imagínate otra situación. Viene tu hijo, ¿verdad? Tienes un hijo, eh, 4 años, 5 años, y coge y derramó la soda. ¡Fla! Y a ti te da ira si comienzas a gritarle y comienzas enojado, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Quizás estás dañando al niño. En esto hay una historia que es tremenda. A mí me causó mucho, mucho dolor. Cuando la recibí hace algunos años, pues, recibí la historia por redes sociales. No sé si sea real o no, pero te muestra la reacción, la emoción, ¿verdad? Ese desborde emocional. Entonces, pensemos en ese hombre que se acaba de comprar unos muebles nuevos de cuero,
muy lindos, negros. ¡Wow! Y él dice, qué belleza. Con unos cojines de cuero blancos. ¡Wow! Y él muy orgulloso se va al cuarto a bañarse, termina de bañarse, baja a la sala a sentarse en su nuevo juego de sala de cuero. Y ve a su pequeña hija de 4 años con los crayones. Había dibujado todo el sofá, los, los, ¿cómo se llaman estos? Los, vaya, los sillones y los cojines, los había decorado, había puesto crayón en todo, realmente estaba arruinado. El cuero lleno de crayones, lleno de... Él lo vio y estaba arruinado. Entonces su expresión se transformó. Se llenó de ira. Y cogió a la niña y le comenzó a pegar en las manos. Y le comenzó a pegar en las manos. Y le comenzó a pegar en las manos. Y estaba loco de las iras y le comenzó a pegar en las manos. La niña chillaba del dolor. Era muy fuerte. Y él cogió, sacó, encontró una regla y le dio con la regla en las manos. Esto no se hace. ¡Ah! Y comenzó a pegarle, comenzó a reaccionar. Llegó la esposa a tratar de contenerlo y comenzó a gritar. Los vecinos llegaron. Bueno, un gran relajo, lo cogieron, pero la niña estaba inconsciente, con las manitos todas destrozadas. Entonces él se le bajó la ira y comenzó a ver qué estaba pasando, pero la niña estaba inconsciente, no reaccionaba. Llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia, fueron al hospital. La niña entró muy grave en emergencias, tuvo que entrar al quirófano y el daño era tan grave de la niña que tuvieron que cortarle las manos. Obviamente, este hombre estaba destrozado, tenía que enfrentar cargos, eh, cargos penales por maltrato a menores, por más que la esposa no le puso una demanda ni nada. Como llamaron a la policía de oficio, comenzaron a seguirle el juicio. Entonces él pidió que por favor, escoltado por un policía, se quede ahí hasta que la niña reaccione y él poder seguir viendo la verdad. Eh, la niña reaccionó y pedía ver a su papá. Entonces el papá, muy adolorido, entró al cuarto a ver a la niña y el policía entró atrás. Él le dijo, perdóname, hijita, perdóname, no quise reaccionar así. Y realmente me dio mucho coraje. Y ella le dijo algo que fue más doloroso. Le dijo, papito, perdóname a mí. Yo solo quería darte un regalo. No sabía que no podía rayar ahí. Perdóname, papito. Perdóname. Pero, por favor, devuélveme mis manitos. No lo vuelvo a hacer. El papá, muy adolorido, se despidió de la niña, se fue y en custodia se ahorcó porque no pudo con el dolor de lo que hizo. Un momento en que dejó que una emoción controle su vida fue un momento en el que se acabó todo. La ira. Wow. Ahora pensemos en el miedo. Todos, absolutamente todos, nos da miedo a algo. Si no te da miedo a algo es que tienes algún problema. Hay, esto no sé cómo será en tu país,
En mi país era muy común, ¿no? Los hombres somos bien machos, los hombres no debemos tener miedo a nada, el miedo solo las niñas, así eran los rumores cuando yo era adolescente y todo era así, así. Entonces, si mostrabas alguna emoción, era un problema. Entonces, decir que tengo miedo a algo, terrible. Pero todos, absolutamente todos, tenemos miedo. Tenemos miedo a algo. Mostramos el miedo a algo. O nos puede dar miedo a algo. Por ejemplo, hay miedos, ¿verdad? Que se producen, digamos, por un animal. Yo no he visto a nadie tan valiente con estas cucarachas, ¿verdad? Esas que son de este porte más o menos y son voladoras. Si yo les veo ahí con la escoba y de repente la cucaracha empieza a volar y ahí te invade el miedo y sales corriendo y dices, no. O sea, hay miedo. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando nos llegó algo que realmente vemos y decimos va a pasar algo terrible. O sea, tienes miedo cuando estás en el, en el carro y vas por algún lado y de repente alguien se cruza y me dio miedo. O te da miedo cuando estás en la calle, ¿verdad? Yendo hacia tu casa y de repente sale de la sombra dos hombres con un cuchillo al frente y te dicen, dame todo lo que tienes. Te da miedo. Entonces el miedo es natural, es una emoción natural y es algo que nosotros reaccionamos. ¿Sí? Ok, vamos más allá. El asombro. Wow, el asombro es una emoción tremenda. Porque a algunos les gusta, a algunos no les gusta. Por lo que nos sorprendemos, ¿verdad? Entonces imagínate que tú llegas a tu casa y está todo apagado y de repente ¡plá! Prenden las luces y te dicen ¡sorpresa! ¡Felicidades! Me sorprendí, medio me asusté, sí, pero me sorprendí, wow. O cuando llega y dicen, bueno, los mejores estudiantes de la clase son, te nombran, ¿no? Gustavo Vázquez, y vos, yo no lo puedo creer. O sea, comienzas, te asombras. Es bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos ir reconociendo nuestras emociones y reconociendo los momentos donde éstas aparecen. Y esta es la emoción salvavidas, digo yo, el asco. O sea, sí hay gente que tiene asco a todo, ¿no? O sea, como dicen los amigos mexicanos, qué naco ese man, ¿no? O sea, y sí, te da asco, las cosas te dan asco, pero el asco nos puede evitar realmente un malestar. El asco, cuando leemos algo y ay, me huele realmente mal, quizá está dañado, y decimos, ok, el asco me está protegiendo de, ¿verdad? Entonces, son las 6 emociones principales. De ahí, de la combinación de estas, se van desarrollando otros tonos emocionales, ¿no? Pero vamos más allá, ¿ok? ¿Cómo han evolucionado las emociones? Entonces, entendamos algo. Miren ese perrito. ¿Qué emoción está experimentando ese perrito? ¿Entre miedo? ¿Entre tristeza? ¿Entre asombro? ¿Qué será? ¿Está feliz el perro? Escríbelo tú. ¿Los animales tienen emociones? Sí, los animales más avanzados, más evolucionados, tienen emociones. No todos los animales tienen el mismo tono emocional y ninguno tiene el mismo tono emocional que nosotros. Para nosotros las emociones
se vuelven una parte estructural e importantísima para nosotros. Pero las emociones, por ejemplo, en un perro, es muy importante. ¿Por qué? Porque si el perro puede leer tu tono emocional, va a poder entenderte, va a poder acercarse, va a poder relacionarse contigo. Entonces, es sumamente importante esto. ¿Ok? Las neurociencias han dividido al cerebro en 3 partes, que realmente son partes evolutivas, ¿verdad? La parte del cerebro reptiliano, que nos habla solo de supervivencia, nos habla de instinto, nos habla de actuar. Muchos de los animales están solo en el actuar, ¿ok? De ahí viene el cerebro límbico, ese cerebro emocional, ese cerebro eh, donde están las emociones, donde se conjugan, donde la percepción no es consciente muchas veces, ¿verdad? Es donde se siente. Yo siento que. Muchas veces. ¿Cuántas veces has dicho, yo siento que no le caigo bien a Pepita? Yo siento, pero yo lo siento realmente, o sea, es que me da una mala vibra esta Pepita, o sea. Entonces ahí está actuando el cerebro límbico, o sea, estoy sintiendo, ¿ok? Y el neocórtex, ¿qué es el pienso? Yo pienso, o sea, donde hago el razonamiento, donde hago la reflexión, donde pongo, ¿verdad? Toda esa capacidad superior que tenemos. Ahora hablemos del reptiliano, ¿verdad? Aquí está el reptiliano, el tallo cerebral. ¿Qué controla biológicamente el tallo cerebral? Controla todo, todo, todo lo que es inconsciente. Del tallo cerebral se desprende la médula espinal y bajan todos los nervios, ¿verdad? Bajan y los nervios raquídeos son aquellos que nos van dando la movilidad, nos van dando el control de los esfínteres, nos van dando ese control gástrico, ¿verdad? Que yo no sé, en algunos está más atrofiados que en otros, y es por eso que algunos somos más gorditos que otros, ¿verdad? No, pero ahí está todo, ahí se controla como una perfecta maquinita, de manera automática, ¿verdad? Corre el programa. Entonces el corazón sigue latiendo a un ritmo, la sangre sigue fluyendo a un ritmo, eh, tus glándulas producen hormonas, ¿verdad? Tus neuronas producen neurotransmisores. Por ejemplo, si tú te quemas, ¿verdad? Hay algo que se llama el arco reflejo. Entonces siente el dolor y simplemente no llega al cerebro el mensaje de decir, ok, ¿qué hago? No, llega aquí está, o sea, en esos nervios, plan, simplemente saqué la mano, me estaba quemando, saqué la mano. Y aquí están los instintos de supervivencia. Y eso tiene que ver con este sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Controlado por este tallo. Y se divide en dos, el simpático y el parasimpático, que alajan, ¿no? Qué lindos nombres. El simpático es aquel que te ayuda o excita al cuerpo en el sentido de animarlo, de que te lleva a una acción, que te lleva a una reacción. El parasimpático es lo contrario, te lleva a la calma, te contrae, te sostiene, ¿ok? Entonces vemos, por ejemplo, si yo de repente, ¡plum!, se va la luz y estaba caminando y enseguida viene un asombro, ¿no? Porque es lo que va. Pero ¿qué hace mi sistema?
automáticamente dilata la pupila, ¿verdad? Me pone en vigilancia, don't stop. Es así que los que consumen drogas, por ejemplo, se les dilata la pupila porque su sistema está activado, su sistema está en vigilancia. Oh, ¿qué pasa, no? Entonces, si yo estoy trotando, por ejemplo, o haciendo ejercicio, mi cuerpo comienza a sudar. Dicen, qué desagradable sudor. No, es que mi cuerpo automáticamente se activa y comienza a enfriar, enfriar, enfriar. Eso sirve el dolor. Si yo me veo amenazado, sale un perro y me muestra los dientes, yo me veo amenazado, comienza el corazón a latir más rápido, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay menos sangre en la cara, por eso nos ponemos blancos. Se va más sangre a los músculos, a los brazos, ¿verdad? No, sea para poder contener al perro, sea para salir corriendo. Son reacciones fisiológicas ante los estímulos y eso es parte del instinto. ¿Qué pasa en el parasimpático? Me siento tranquilo, entonces mi pupila se contrae, estoy bien, comienzo a relajarme, mi, mis bronquios, ¿verdad? Mis pulmones absorben más lentamente el oxígeno, mi corazón bombea menos sangre, ¿verdad? Entonces todo, ¿y qué pasa conmigo? Que comienzo a relajarme, a relajarme, a relajarme. Y los que se quedan casi dormidos, ¿verdad? Por eso les chorrea la baba, porque las glándulas salivales comienzan a actuar con mayor precaución, se les chorrea la baba. Entonces, todo esto es producido por instinto. Todo esto es producido por esta parte autónoma. O sea, casi no pensamos de una forma instintiva, ¿verdad? Hubo el caso de una mujer que sufrió un accidente, su hijo se quedó atrapado en el carro, ¿verdad? Y la persona, esta mujer llegó y simplemente levantó el carro y sacó a su hijo. Minutos después, dijo, a ver, ¿qué hice? ¿Verdad? Ya cuando todos estaban los paramédicos, estaban los policías, ella quiso tratar de mover algo al carro y no pudo. Entonces, un amigo nos contaba esta historia y nos decía, imagínense ustedes tratando de ir, o sea, de llamar al gimnasio. Aló, gimnasio, sí, quisiera saber la mejor forma de levantar un carro. ¿Cuándo vas a levantar ese carro? Nunca. ¿Qué pasó? Que el instinto de supervivencia y el instinto por salvar a su hijo llevó a una activación de este sistema simpático, una contracción. Se activaron los neurotransmisores, mucha adrenalina, muchas hormonas. Era una fuerza descomunal. La mujer salvó al hijo. ¿Cómo? Inconscientemente. Simplemente reaccionó. Simplemente fue la persona que hizo algo más. ¿Ok? Vamos avanzando. Mira, vamos al sistema límbico. ¿Sí? A este cerebro emocional. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo está la corteza cerebral. Ahí vemos dónde están las principales componentes del sistema límbico. Y quiero que le pongas acá abajo, le pongas atención a estos dos almendras que están aquí en ese sistema, que parecen ojitos, ¿no? Se llaman amígdalas. Las amígdalas son los reguladores emocionales. Son los que cogen, ¿verdad? La estimulación y le ponen la emoción. O sea, son los que dicen, esta es la emoción que debemos sentir, esto es lo que percibimos, ¿no? O sea, un perro me muestra los dientes, entonces algunos reaccionan y dicen esto, algunas amígdalas, ¿verdad? Las personas dicen tal. Entonces es una cara, ay, me va a morder, ¿verdad? Y otros reaccionan peor, ¿no? Y dicen, yo también.
Entonces le muestran los dientes al perro y se arma una gran pelea. Entonces ahí están, todo este sistema límbico es el que conecta tanto la parte autónoma, ¿verdad? El instinto y esas reacciones simples, ¿verdad? Lo conecta a las emociones, al ser. Y esto nos permite conectarnos con el entorno, nos permite conectarnos con las otras personas. Esta partecita del cerebro, el sistema límbico, nos permite conectarnos con otras personas. Es súper importante que nosotros tengamos claro que si no podemos conectarnos, ¿verdad?, con las otras personas, porque no estamos estimulando bien esta parte. ¿Ok? Y hablemos un poco más allá. Aquí está ¿verdad? Miren toda la conexión que tiene el sistema límbico. Pero hablando un poco más allá, como les decía, el sistema límbico es esa parte del cerebro que nos lleva a pensar con el corazón, si lo quieres poner así. ¿Verdad? Muchos pensamos que el corazón está acá abajo y que pelea con el cerebro. ¿No? El corazón está acá arriba igual. Y tiene pelea con el cerebro, con el neocórtex, con la parte lógica, con la parte racional. Ahí están las emociones, ahí están diciendo, ay no, qué lindo. Mamá, pero yo lo quiero, pero ve, te ha traicionado 5 veces. No, pero no importa, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando con el corazón, estamos pensando con el corazón, con la mera emocionalidad, con los pocos momentos, nos aferramos de esas pocas emociones de alegría que tenemos en el momento y en base a esas pocas, ¿verdad? Le quitamos el asombro, le quitamos el miedo, le quitamos la tristeza, le quitamos la ira, ¿verdad? Y es esas pequeñas emociones de alegría y con esas tomamos una decisión, no pesamos. Mira, tienes más tristeza que alegría, ay, pero no importa, es que es alegría. Debemos sumar más momentos, nada más. Yo lo voy a cambiar y estoy pensando con corazón, puro corazón. Entonces, no, hay que eh, entender que es una parte de nosotros, pero que no debe necesariamente dominarnos. ¿Ok? Vamos más allá. Pensemos en el neocórtex. Esta parte que nos diferencia de todos el resto de animales. ¿Por qué? Porque no todos los animales tienen la construcción de nuestro cerebro. Los perros tienen una construcción similar, pero es muy corta. Su neocórtex, digámoslo así, es muy básico. ¿Para qué? Para procesar algunas imágenes, ¿verdad? Para mover sus extremidades, para procesar el dolor, para entender un disgusto, para saber que si se orinan aquí y viene el alfa de la casa, le va a salir caro, quizás le castiguen, quizás le den con, una, con un palito de papel, un periódico enrollado, quizás le muestren el periódico, quizás le rocíen un poco de agua, o simplemente no pasa nada. Entonces me orina aquí, me orina allá, no pasa nada. Ese es el neocórtex de los perros y es sumamente básico. Pero si se fijan, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales en nuestro neocórtex. Está dividido por lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, que son los que procesan todos los sentidos y todas las emociones que tenemos. A mí me llama mucho la atención porque el lado izquierdo del cerebro es el lado eh, lógico, el lado muy concreto, ¿ya? Entonces ahí está
el centro motor del habla, ¿verdad? El centro motor donde la escritura se va a dar muy bien. Corteza auditiva de forma lógica, ¿no? Que me permite medir, ¿verdad? El lenguaje, el cálculo matemático, la corteza visual. Interesante, muy, muy interesante. Otra de las cosas que me parece súper interesante es que se procesan de una forma cruzada. Todo lo que se ve en el lado derecho lo procesa el cerebro izquierdo y todo lo que se ve en el lado izquierdo lo procesa el cerebro o el lóbulo derecho. Y el derecho tiene una función más creativa. Entonces, por eso, ¿verdad? Los zurdos, los que son los que tienen predominio del lado izquierdo, del control predominio del izquierdo, son más creativos. Son más creativos para resolver problemas, para analizar cosas. Hay muchos futbolistas zurdos que son mejores porque son más creativos, ¿no? Resuelven de una forma creativa sus conflictos. Hay los eh, pintores, muchos artistas que son zurdos. ¿Por qué? Porque tienen una creatividad. ¿Significa que el derecho no puede tener? No, significa que ellos tienen el predominio del lado creativo, ¿verdad? Predominio. No significa que son solo creativos y no pueden ser lógicos. No, hay un predominio que les va a ayudar. Nosotros, los derechos, ¿verdad? Eh, podemos tener un predominio del lado izquierdo, de ese lado lógico. Somos quizás mejores para matemáticas, para esto otro, pero son predominios. Tenemos una interconexión y si logramos estimular los dos lados del cerebro, nuestra creatividad, nuestra lógica, nuestra eh, forma de ver el mundo, va a ser muy importante. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad? De diferentes formas en este cerebro, en este neocórtex, vemos de diferentes formas las emociones. Y es ahí donde Goleman decía que debemos ponerle inteligencia a la emoción. Y más adelante hablaremos un poco más profundo de eso. Ok, entonces hablemos un poquito qué es el estado de ánimo. Y el estado de ánimo es un estado recurrente y persistente de emocionalidad, que en el tiempo es más duradero, según Duran y Barlow, ¿verdad? ¿Qué significa que qué emoción es la que te está dominando? Eso es lo más importante de reconocer. Antes de pensar, de ponerle inteligencia a la emoción, es importante reconocer qué emoción te está dominando. ¿Qué emoción lleva a tu ánimo a tener un estado? Entonces, como vemos en la figura del lado izquierdo arriba, hay un gatito feliz, ¿verdad? Hay un gatito muy feliz que está alegre y normalmente es optimista y sabe que va a poder conseguir muchas cosas. ¿Por qué? Porque la alegría, esa emoción, está predominando en su entorno, está predominando en su vida. ¿Ok? Vemos abajo de ese gatito hay un hombre que su emoción, su tristeza, es la que predomina. Quizás no llegue a un punto de patología, ¿verdad? Y eso conversaremos en otro momento. Pero cuando las emociones se desbordan y llegan a ser persistentes y llegan a estar en un pico demasiado alto, que llegamos a inhibir otras emociones, podemos desarrollar una patología y podemos desarrollar un problema. Ser demasiado feliz y nunca tener tristeza y nunca tener miedo y nunca. Eso también puede provocar algún problema y puede ser un episodio maníaco, ¿verdad? Un episodio de exaltación.
Y el de abajo podemos hablar de un episodio depresivo. Entonces la tristeza sí nos puede llevar, o sea, a estar muy tristes, a llevar a estar incluso internados. Pero hay gente que tiene a la tristeza como la emoción principal, que quizás no tiene una patología, o sea, no tienes una depresión, pero quizás sí la tristeza es lo principal y eso te lleva a una frustración y eso te lleva a ver de manera negativa a todo el mundo que te rodea. Entonces, soy súper pesimista, soy un pesimista profesional. No paso llorando todo el tiempo. Quizás sí dejo que una que otra emoción eh, llegue a mi vida, pero soy un eh, pesimista profesional. Una persona, como decía mi amigo Harold, una persona que llega a la noche y si no ha fregado a 3 o 4 personas, fue un mal día. ¿Por qué? Porque el pesimista profesional siempre ve lo negativo de todo. Entonces alguien te dice, voy a emprender. ¿Cuántos emprendedores no fracasan? Sí, voy a trabajar. Así no vas a conseguir tus sueños. O sea, que mismo, ¿verdad? Voy a tener esta relación con esta chica. Pobre chica, no saben lo que se mete. Mal te ve. Ay, terminé con mi novia. Solo te has de quedar claro. Entonces, o sea, ¿a qué jugamos? ¿Verdad? Y si ven acá al lado derecho, hay una persona que tiene miedo y deja que esa emoción del miedo esté en su vida y sea un estado de ánimo, un estado permanente, un estado duradero. Que si bien me puedo reír, que si bien puedo, pero normalmente entonces me da miedo hacer las cosas. Quizás, como decía, no es una patología que me lleva a tener una fobia y que me lleva a estar encerrado en mi casa, pero sí me da miedo eh, hacer las cosas. Y hoy día vemos con la pandemia, me da miedo salir. O sea, tienes que tomar todas las medidas y tienes que conocer todos los posibles escenarios de contagio para que tú puedas tomar las medidas y es correcto. Pero eso no implica que tengas miedo a vivir. ¿Por qué? Porque algún momento vas a salir a la tienda, vas a salir acá, vas a salir allá. Y si yo tengo miedo, no me voy a conducir de la mejor manera y voy a dejar de tomar medidas que cuando no tengo miedo, cuando el miedo no me llena, puedo tomarlas y puedo atenderlas. ¿Sí? Esas son las emociones. Sistema emocional. ¿Ok? Yo te doy gracias por ver este video. Si tienes dudas, preguntas, quieres hacer algún aporte, mándame un mail. Ahí está mi mail. Te voy a pedir que des like en mi fanpage, ¿verdad? Te voy a pedir que des like eh, en mi canal de YouTube, donde pronto vamos a estar subiendo más videos y donde pronto vamos a poder hacer eh, más aportes a la sociedad, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Adiós.